vamos a abordar es uno de los casos que ha estremecido a toda la nación. Con esto me refiero a que este crimen que se ha perpetrado, nadie se imaginaría que destaparía una de las cloacas más grandes que ha existido en este país, y sobre todo pues daría pie a encontrar la mente criminal que se escondía tras de la imagen de un dulce viejecito, el cual durante mucho tiempo había estado operando, que nadie sospechaba de muy decente, una persona incluso bondadosa, caritativa, la cual trabajaba en un órgano de gobierno de nombre Participación Ciudadana. Él, mientras su militancia en el Partido de la Revolución Democrática, realizó diferentes apoyos sociales a su comunidad, y esto facilitaría el acercamiento con muchas mujeres. Empezó a operar desde el 2001, cometiendo uno de sus primeros homicidios. Posteriormente, hasta el 2021, mientras le priva de la vida a Reina González, entonces en ese momento es cuando, al percatarse su familia de la ausencia de esta persona, y además al haber mencionado que se encontraría con el hoy llamado Chacal de Atizapán, lamentablemente ya no regresó a su casa. Su marido, al percatarse que esto estaba ocurriendo, él decidió dirigirse al lugar donde habitaba esta persona, que es en el Estado de México, en la calle Margaritas, número 22. Precisamente al acudir a este lugar, le mencionó que su esposa había dicho que había estado con él, ya que la iba a acompañar a comprar unas refacciones para celulares a Plaza Meave en la Ciudad de México. Siendo así esta la versión que había comentado la esposa, hoy Oxisa, siendo esta versión la que mencionó Reina antes de perder la vida a manos de este individuo. Incluso mencionaba el esposo que pues a él lo iban a ver constantemente y le daban trabajos, puesto que era una persona ya de la tercera edad, y pues siendo así pues se gana la confianza de ellos, y así pues el marido acude a buscarla al domicilio. Él argumentaba que no la había visto, que no se encontraba en ese lugar, pero obviamente el marido sabía que algo no andaba bien. Posteriormente, él decide nuevamente acudir al domicilio, en el cual toca la puerta y mediante un aventón entra al domicilio, recorre todos los cuartos de la habitación. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que al entrar a la recámara del tipo, encontró unas cajas, las cuales logró observar algunas pertenencias de la víctima. Al patear esas cajas y moverlas, se percata que había un sótano. Al darse cuenta del sótano que yacía abajo de la cama del hoy llamado Chacal de Atizapán, lamentablemente su sorpresa fue increíble, ya que encuentra a su mujer descuartizada y en diferentes botes. Esto daría pie a uno de los más grandes hallazgos de diferentes cuerpos que se encontraban en ese domicilio. Al percatarse de lo que ocurría, ya se fraguaba fuera del domicilio una movilización policíaca, la cual detienen al individuo, y al llegar a la propiedad se encuentran con credenciales de lector. Lamentablemente era una persona desequilibrada, ya que gozaba de documentar todos los delitos que él cometía y perpetraba, bajo la imagen de ser una persona de edad avanzada. Cabe mencionar que hoy en día se le atribuyen aproximadamente 30 muertes a este individuo. Es importante señalar que su modus operandi y el tipo de persona a la cual él le gustaba asesinar normalmente eran prostitutas, las cuales se encontraban en los bares de la zona. La primera de sus víctimas fue una mujer de nombre Norma, la cual él visitaba constantemente en uno de los bares que se encontraban en la zona, y él acudía a este lugar con la finalidad de poderla conquistar, y mediante dádivas y ofrecimientos de dinero en efectivo fue como por fin logra sacarla
del bar para que acudan juntos a su domicilio. Cabe mencionar que esta primera muerte se dice que fue en 1999. Cosas que ya se hicieron, dice que aguantarse, ya no se remedia nada, ya lo que ya se hizo, pues hay que aguantarse nomás. Esos arrepentimientos no me lastiman a mí. Yo creo que él no es humano para sentirlo como algo que lo pudiera considerar. El Señor no tiene corazón. Hay otros que dicen que fue en el 2001, siendo así una fecha imprecisa. Lo que sí es preciso, el modo como él ejecutaba a sus víctimas, ya que él tenía el conocimiento de las diferentes arterias principales del cuerpo. Asimismo, pues sabía muy bien cómo mediante un solo ataque podía fulminar, ya que obviamente él sabía claramente que no podría luchar con ellas, ya que normalmente escogía personas corpulentas. Tenía algo en particular, todas las mujeres de las cuales fueron sus víctimas. Testigos afirman que fue el esposo de Reina quien descubrió al presunto asesino y dio aviso a las autoridades. Este cabrón abrió, y cuando él abrió, él se metió. Entonces dijo, no, pues ahí te va, carnal, que se esconde, que trance, pum, va para adentro. Entonces al ver el destrance, pues lo... Ya. El señor era nuestro conocido, venía a nuestras fiestas. Una vez que las víctimas empezaban a desangrar, posteriormente las bajaba al sótano que había habilitado para poder destazar. Él incluso menciona a algunos vecinos que pues, él lo veían muy tranquilo, que era una persona como cualquier otra. Y desafortunadamente, pues, él bajo esta fachada era que generaba sus actos. El siguiente homicidio fue en el 2012. Se dice que acudía al bar La Marinera, donde él, en este lugar, conoce a una persona de nombre Berenice Olvera. Ella tenía 20 años aproximadamente, esto fue en el 2012, la cual no le importó. Bajo este mismo mecanismo le invita a su domicilio, y estando en su domicilio nuevamente él aplica la misma técnica, una puñalada al corazón. Lo que lo lastimaba es que creía que las personas se burlaban de él, siendo así uno de los principales indicios de quién era él. También tenía antecedentes de que cuando tomaba él se convertía en una persona muy violenta, siendo así que incluso unas mujeres que acudieron a su domicilio pidiendo ayuda a los vecinos, la cual todo el mundo hizo caso omiso, ya que pues él normalmente insultaba a las mujeres. Según los rastros que se encontraron, los mecanismos con los cuales él ejecutaba, se encontraron varios cuchillos del estilo cebollero, y asimismo pues diferentes credenciales, asimismo como videos, fotografías. Fueron los principales indicios que nos llevarían a llegar a esta conclusión, siendo así una persona enferma, la cual incluso desmembraba a las personas, pero no solo las desmembraba, sino que en muchas ocasiones les retiraba el rostro, además del cuero cabelludo completo. A una mujer de nombre Rubicela Gallego también fue otra de las víctimas que se encontraron. Andrés decía que lo realizaba por venganza, porque ellas lo hacían gastar su dinero, que no cedían. Entonces él, por coraje y porque no cumplían con sus peticiones, es precisamente lo que detonaba la molestia hacia él, y esto obviamente lo llevaría a cometer diferentes actos para privar de la vida a las personas. La última de ellas fue la señora Reina González, una de sus víctimas también, y fue la última, que ocurrió en el 2021, que fue cuando se destapa la cloaca. La Oyoxisa Reina González, ella acudió, como lo mencioné a un inicio, porque según esta persona lo iba a acompañar, e incluso la familia de él menciona que lo invitaban a fiestas, incluso él ayudaba a esta persona en un local de celulares que tenían más adelante, que obviamente esto fue lo que llevaría a su final de esta víctima, que nunca pensó es que ya no regresaría a su hogar. Él la convence de que lo acompañe a su domicilio. Ya estando en el domicilio, él le declara su amor, le dice que es muy bella y que quiere pues estar
con ella, tener una relación íntima. Obviamente, al no aceptar sus peticiones, la priva de la vida con un cuchillazo certero al corazón. Pues él manifiesta que tenía un rostro muy bello. Entonces pues le cercena el rostro. Que cuando se encontró los primeros hallazgos, se detecta que él tenía varias cabelleras y muchos rostros ya pues trabajados, disecados para poder pues conservarlos. Se encontraron también diferentes bolsas de sal, ¿no? Que obviamente él utilizaba para evitar que se pudrieran o entraran en descomposición los cuerpos, generando como una especie de asesina. Mencionan los vecinos de la zona que él vendía esa carne, que decían que él mencionaba que era una carne muy especial que le habían traído de Oaxaca, ya que él pues radicaba de allá. Él venía de Oaxaca y se vino a vivir al Estado de México, y pues comentaban varias personas que incluso era muy bueno porque la carne que él les vendía pues les daba un poquito más de lo que ellos compraban, siendo así una de las diferentes cosas que pues aterra a todo mundo, que nos hace pensar qué tipo de mentalidad tenía este ser. Desafortunadamente, así se dieron aproximadamente 20 homicidios. Cuando llegan los peritos de investigación, se percatan de diferentes artículos que obviamente él guardaba como si fueran trofeos. Guardaba desde labiales, barnices de uñas, collares, zapatos, ropas y un sinfín de prendas de las hoy oxisas. Cabe mencionar que este tipo de prácticas él las vino realizando aproximadamente desde el 1999 al 2021, que es cuando comete uno de sus últimos homicidios. Además, también se le atribuye a los rastros antropológicos y de ADN que se encontraron en el lugar, pues aproximadamente con diferentes reportes de mujeres desaparecidas, como es el caso de Mara Andrade, una de tantas que su familia acude para que les hicieran las pruebas de ADN. Pero no solo eso, también hay en su haber un menor de edad, el cual acudió con su mamá, ya que esta persona vendía productos, siendo él uno de los asesinos seriales más sádicos y sanguinarios. Además de que se menciona que él se comía a sus víctimas, ya que las cercenaba. Encontraron también un poco de sangre, el cual había sido cocinado con diferentes especies. Y pues esto fue solo uno de los hallazgos. Al meter la maquinaria pesada, se decía que incluso entre las paredes se encontraban diferentes vestigios de sus víctimas. Además, él rentaba la asesoría que tenía y también rentaba a diferentes personas. Una pareja vivía en el domicilio. Ellos comentaban que jamás se percataron de nada, que no escucharon gritos, no escuchaban nada. Pero me parece que una de sus hermanas acudía de vez en cuando a cobrar la renta, la misma que también desaparecería posteriormente. Esta no fue la única de sus casas las cuales fueron encontradas. Al parecer encontraron otro predio en el cual también encontraron restos humanos. Al parecer eran de la hermana los que encontraron. Cabe mencionar que este ser sanguinario, desalmado, hoy en día fue detenido en uno de los reclusorios, el cual pidió protección porque al llegar él a este lugar pues es golpeado y mutilado. En una de las entrevistas él menciona que se arrepiente, pero en realidad nadie le cree, ya que intentó hacerse pasar también como una persona que estaba loca, pero pues alguien que actúa de esta manera, que de alguna forma es consciente de lo que está haciendo, obviamente no es una persona que tenga un problema mental. Él todo lo que estuvo haciendo lo hizo consciente para matar a sus víctimas, que era movido por su instinto sexual, el cual pues muchas veces se veía frustrado, ya que al ser una persona de la tercera edad y poco agraciada, pues obviamente pocas personas aceptaban a tener una relación con él si no fuese por el dinero que él pagaba, siendo así pues uno de los detonantes primordiales para que él ejecutara sus acciones.
pero además manifiesta que una ocasión lo llegó a ver disfrazado de mujer, que él era una persona desequilibrada, el cual vivía un trauma que lo marcó por siempre. Además de todo ello, incluso se puede decir que también podría ser transvesti. Y pues bueno, vamos a pasar a escuchar. Mi compañera Fernanda lo va a realizar y mi compañera Karen Maqueda va a decir la siguiente parte, que es las características de la víctima. Posteriormente mi compañera Jennifer va a hacer mención del marco de las autoridades que intervinieron, y a su vez mi compañera Aide va a apoyarnos con las conclusiones. Adelante, compañeros. Andrés Filomeno Mendoza Celis, en su comunidad mejor conocido como El Chino, llevaba 30 de sus 72 años matando mujeres en su vivienda, descuartizándolas y quizá hasta comiéndoselas, o al menos eso se dice sin confirmar nada. Originario de Oaxaca, un día viajó a la Ciudad de México en busca de trabajo, ocupando la Casa de las Margaritas. Andrés Mendoza, hoy encarcelado, era uno de esos caciques de barrio. Formaba parte de la nómina de un partido político que se dedicaba a resolver problemas de la colonia donde vivía. Andaba en pantalones de mezclilla y camisa, el cabello rizado, la mirada baja, serio y tranquilo la mayor parte del tiempo. Se dedicaba a ser carnicero años atrás, pero un criminal frío y despiadado debajo de esta facha, como todos los asesinos de su clase, con una mentalidad disociada. Considerado como asesino serial por el número de víctimas que de cierta forma encuadra en este perfil, realiza los primeros 3 asesinatos como este tipo de criminales. El primero para explorar sus límites y poner en la realidad todo aquello que fantaseaba. El segundo para perfeccionar el primero e introducir nuevos elementos que no se le habían ocurrido. Y un tercero que hace que el asesino decida que lo que ha hecho satisface lo que él quería satisfacer y lo empieza a hacer por gusto. Los asesinos de este tipo buscan la satisfacción de sus necesidades psicológicas, emocionales y sexuales. Filomeno presenta la serialidad, que es una condición psicológica que lleva a reofender de manera crónica y sistemática por la satisfacción de este tipo de necesidades. Sus víctimas, en mayoría mujeres esbeltas de no más de 30 años, aunque la más joven tenía 28 años. En este sentido, Andrés cumple con esta condición de serialidad. Asesinos como este comienzan sus crímenes entre los 25 y 35 años de edad, aunque con anterioridad empiezan mostrando conductas antisociales. Se presume que la interrogante es si actuaba de manera sola o en complicidad. Seguramente este sujeto en algún momento tuvo una problemática con alguna figura de autoridad femenina en el desarrollo de su identidad y personalidad, posiblemente su madre, prima, maestra o incluso una novia que lo rechazó. Por ende, se cree que haya sido capaz de realizar estos hechos tan atroces. Él obtiene trofeos o souvenirs de sus víctimas, como bolsas, credenciales, artículos personales y cassettes, donde se presume están las grabaciones de sus crímenes. Todo ello generado un sentimiento de superioridad para el asesino, por ser una persona insegura, con poca autoestima y por ende necesitada de recrear lo que ha sentido y lo que ha sido capaz de ser para sentirse poderoso. Su primer víctima fue en el año 2001. Normalmente incrustaba un cuchillo en el corazón. Posteriormente las mutilaba y las cercenaba para poder enterrarlas en la vivienda marcada con el número 22 en la colonia Lomas de San Miguel en Atizapán, Estado de México. Según palabras de este sujeto, las mataba por venganza, pues creía que las mujeres solo lo utilizaban y le hacían gastar su dinero. En el domicilio se encontraron 30 fotografías que se presume podrían ser de sus víctimas, así como 2015 restos óseos aproximadamente. Por todo lo hallado en su domicilio, este asesino serial fue vinculado a proceso por su última víctima y esperando a que se acrediten los demás feminicidios. En un inicio fue recluido en el penal de Barrientos, pero fue trasladado por las constantes amenazas que recibió. Por ende, se encuentra preso en el municipio de Tenango del Valle, donde pasará sus últimos años de vida. Como bien sabemos, la víctima es toda persona o animal que sufre un daño o perjuicio por culpa ajena o causa fortuita. Podemos tener conocimiento que existen más de 30 víctimas, bueno, al menos eso es lo que dice la Fiscalía del Estado de México. Algunas características físicas que comparten las víctimas de este caso es que todas son bajitas, robustas, de tez morena, cabello largo, cejas. Pero algo curioso es que las características físicas de estas mujeres son muy similares.
son bajitas, robustas, morenas, de cabello largo, cejas arqueadas. Pero otra característica también que ellas comparten es que son mujeres solas y en situación vulnerable. Pero obviamente no seguían buscándolas, puesto que no les importaba a nadie. Como bien mencioné antes, eran mujeres solas y de escasos recursos. En este país, si eres mujer y eres pobre, menos justicia mereces. Debemos darnos cuenta que la tipología en la que encajan estas víctimas precisamente es que son en algunos casos víctima inocente, ya que es aquel tipo de víctima que todo mundo abusa de ellas. Pero también pueden encajar en la tipología de la víctima ignorante, esa víctima que todo cree, que cree en todo lo que le dicen, en todo lo que le hacen, y este fue el caso de algunas de ellas. Es un caso que demuestra la impunidad y la falta de investigación por parte de nuestras autoridades. En primera instancia entró el MP con una orden de cateo, para posteriormente pasar al personal de investigación de la Fiscalía para recolectar indicios y el análisis de las evidencias en diferentes áreas como son criminalistas, antropólogos, medicina legal, odontología, fotografía y arqueólogos forenses. Realizando excavaciones se encontraron con celulares, ropas, cosméticos y también restos humanos, de los cuales estos pertenecen a 19 víctimas, de las cuales solo 11 han sido identificadas, entre ellos un menor de edad. Además se encontraron grabaciones que demuestran sus atrocidades. El imputado confiesa haber asesinado a más de 30 mujeres, además de comer parte del cuerpo humano de estas víctimas. Sin embargo, el canibalismo no es un delito, a pesar de ser una práctica cruel e inhumana. Se le sentencia a cadena vitalicia dictada por un juez de Tenango. Actualmente cumple su sentencia en este penal. Los feminicidas y los asesinos seriales no siempre escogen sus víctimas al azar, sino que a veces se encuentran muy cerca de la víctima, como por ejemplo nuestro último caso, en el que se hizo amigo de la familia, inclusive asistía a fiestas familiares. Las personas que lo conocían mencionaban que era una persona muy buena porque regalaba también despensas y era muy cercana a la comunidad. Nos damos cuenta que cualquier persona que esté cerca puede ser un gran peligro para nosotros. En México, 90,000 personas pueden ser psicópatas, de los cuales hay un gran poco porcentaje que se encuentra en las cárceles, ya que el alto número de violencia que se vive en México es un enorme factor. Además que usualmente las personas que viven violencia han sufrido algún golpe, algún maltrato físico, y es por eso que se dañan de alguna forma y puede ser uno de los factores por los cuales también se genera muchísima más violencia. Es necesario recalcar y afirmar que en México se vive mucha impunidad. Nos damos cuenta, por ejemplo, de que muchas de las personas que habían perdido a sus familiares que fueron víctimas del asesino o caníbal de Atizapán nunca habían obtenido respuesta o justicia por parte de las autoridades después de muchísimos años, casi 2 décadas. Entonces nos damos cuenta que la impunidad ha venido desde hace muchísimo tiempo, y este hombre, como fue un amigo cercano de muchas de las víctimas, no lo vieron como un punto fijo, sino que al final fue el esposo de nuestra última víctima la que se metió a la casa de este señor para poder dar así con el cuerpo de su mujer y con el cuerpo de muchas de las otras víctimas. El feminicida de Atizapán es el mayor asesino en serie de México. Reza por mí, por mi familia, por tus hijas. Oh, ya vale,